Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es bueno? Amén. Escuchar al Señor mientras alabamos al principio con las primeras alabanzas y poderles decir que Dios es real, hermano. Amén. Dios es espíritu y Dios no está limitado a tiempo ni espacio. Dios se mueve en medio de su iglesia, Dios se mueve en medio de su cuerpo y Dios quiere seguir obrando poderosamente en cada vida. Así que si usted hoy día, 23 de enero, tiene algún conflicto, tiene alguna situación, alguna tristeza o quizá alguna alegría, todo lo que hay en su corazón puede ser presentado delante del Señor. Amén. Y una vez me acuerdo que lo dije en una prédica, Dios responde o Dios escucha todas las oraciones, pero en su soberanía Él sabe cuál responde. Es por eso que debemos orar fervientemente si es que tenemos alguna necesidad. Dice la palabra de Dios, sean presentadas todas nuestras peticiones, oraciones y súplicas delante del Señor. Así que yo le animo a que sea la situación que esté viviendo, hoy día pueda darle un tiempo al Señor por medio de la palabra, por medio de la alabanza. Todo prepara nuestro corazón para poder darle la gloria a Él, hermano. Dios busca en medio de su iglesia que Él sea glorificado. Amén. Que Él sea glorificado, que Cristo sea glorificado en todo, hermano. Que Cristo sea glorificado en medio de su iglesia. Amén. Así que el Señor les bendiga a cada uno y abra su vida, abra su corazón a lo que Dios también quiere poder ministrar en esta tarde. Amén. La semana pasada estuvimos compartiendo un poco de la iglesia post-pandemia o la iglesia dentro de la pandemia. No sé si usted se acuerda de esa enseñanza. Y pudimos apuntar cositas muy importantes, como por ejemplo, que este virus tan pequeño, no visible a los humanos, nos iba a dejar a todo en jaque. ¿Ya? Es una palabra que se usa aquellos que juegan ajedrez y cuando ganan dicen jaque mate. O sea, no hay nada más que hacer. Y este virus a todos nos había dejado así. A todos los que trabajaban, no sé, en alguna empresa, todos los que se iban de vacaciones, el fútbol se había detenido y a todos nos había confinado en medio de nuestras casas. Hoy día déjeme decirle que este virus sigue en medio nuestro y hoy día está más activo que nunca. ¿Cuántos saben cuántos contagios hubieron hoy día? Sí, esta semana han sido cifras históricas, ya desde que comenzó la pandemia. Y recién veníamos al culto y mi señora me dijo, ya de esta semana esta mascarilla no se va a poder usar. Porque esta mascarilla no es como para el virus actual o para la variante, para el Omicron. La K95 o 65, ¿cuánto? K95. Esa es la que ahí ya la Daniela con la hermana ya la andan trayendo. Así que quizás de la próxima semana todos debiéramos estar con esa mascarilla. Pero ese virus hoy día nos ha hecho repensar muchas cosas. De hecho, recuerdo que dije la semana pasada que quizás esta pandemia ha venido a ser como el sabbat de Dios o el tiempo de descanso. El día que el Señor dice descansó cuando terminó de haber creado todas las cosas. Y este es un tiempo para la iglesia donde la iglesia debe también meditar, descansar, buscar de Dios, volverse a la oración, hermano. Tener tiempo de oración. Mire, quizá hoy día no nos podemos reunir como lo hacíamos, no sé, hace 2 años. Hacíamos vigilia, hacíamos días de oración, pero usted lo puede hacer en su casa igual, hermano. Es importante poder levantar y restaurar el altar familiar. Es ahí donde el enemigo muchas veces quiere poder dividir y destruir. Y concluíamos en ese mensaje que lo que la iglesia necesitaba era una palabra que era el discernimiento para estos tiempos, hermano. ¿Ya? Y lo dije, poder discernir entre lo absoluto y lo relativo. Poder discernir entre lo inmutable y lo variable, las cosas que cambian. Poder discernir entre lo indispensable y lo que era prescindible. Poder discernir entre lo esencial y lo que es secundario. Y por último, poder discernir entre lo permanente y lo circunstancial o discernir entre lo importante y lo urgente, hermano. Quizás son términos que, mi señora me decía, muchos términos que quizás no conocemos.
pero lo va a enviar al WhatsApp, le va a enviar su definición, ¿ya? Al orar sin cesar, para que usted pueda ver que hay cosas que debemos de estar haciendo, hermano, para poder discernir lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia. Así que eso pudimos estar compartiendo la semana pasada y dijimos que era un tiempo donde la iglesia tiene que ser avivada y ser despertada en sus dones. Así que hoy día quiero ir con una segunda parte, le hago esta introducción, porque hoy día el título de este mensaje es Ser iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en medio de esta pandemia. Amén. Es ser iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo tiempo, hermano, debemos ser iglesia. En todo tiempo. La palabra iglesia o la denominación de la iglesia es una palabra que nació en el corazón de Dios hace mucho tiempo atrás. Y la iglesia no está limitada a este espacio, hermano. Este es el local de reuniones. Este es podemos decir después, un salón. Quizá hoy día este es como el tabernáculo, que es lo que vamos a estar hablando hoy día. Pero, hermano, la iglesia somos usted y yo. ¿Ya? Y donde nosotros vamos somos la iglesia del Señor. Amén. Somos la iglesia del Señor. Así que quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 25. Y mientras usted lo busca, vamos a leer del capítulo 25. Éxodo 25. Del versículo 1 al 8. Éxodo capítulo 25, del 1 al 8. Mientras usted lo busca, poderle decir que el libro de Éxodo es un libro escrito por Moisés, ¿ya? Es el Pentateuco o la Torá o la ley del pueblo de Israel. Los niños chiquititos desde los 3 a los 7 años eran instruidos en la Torá. Y este era un libro donde se explica la salida del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Por eso se llama Éxodo y su significado es salida. Es la salida desde Egipto a la tierra prometida. Su tema central no son solo los milagros, sino que el peregrinaje del pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida. Amén. Así que Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 8 dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod, para el pectoral. Versículo 8, quiero que lo pueda leer conmigo y muy fuerte, y dice, y harán un santuario para mí, harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y habitaré en medio de ellos, hermano. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias a esta que es tu palabra, Dios. Gracias porque dice que este es más cortante que una espada de doble filo, Señor, y que penetra el alma, Dios amado, los pensamientos, y llega a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Esta no solo lo hace discernir entre el bien y el mal, sino que nos hace, Dios amado, inclinarnos a hacer tu voluntad, Señor. Oramos para que esta pueda producir en nosotros una vida abundante para poder tomar decisiones en ti, Señor. Padre, ayúdanos, como dice el título de este mensaje, a ser tu iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Donde estemos, podemos ser tu iglesia gloriosa, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora, en el precioso nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Específicamente este pasaje, hermano, en el contexto está centrado cuando el pueblo de Israel va a edificar el tabernáculo de reunión, ¿ya? Que es el primer lugar donde Dios iba a morar en medio de su pueblo. Y este tabernáculo me hubiese gustado, no pensaba que hoy día íbamos a tener la tele, no le creí tanto al Esteban, pero haber mostrado una imagen del tabernáculo, hermano.
¿Ya? Y el tabernáculo estaba dividido por lo menos en 3 lugares, en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Los atrios por lo menos es el lugar donde el pueblo se reunía prácticamente para poder cruzar al lugar santo. Y una vez al año, por lo menos, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a presentar la ofrenda de expiación para que el pueblo pudiese seguir limpio de todo pecado. Los atrios eran como en este lugar, como el lugar donde está la silla, donde se paseaba el Señor también en medio de su pueblo, aunque Él moraba ahí en el lugar santísimo. Así que quiero poder un poco profundizar qué es lo que tenía este tabernáculo, hermano, ¿ya? ¿Qué muebles tenía y cuán importantes eran en su actualidad y cuán importante es poder ser iglesia en referencia a lo que era el tabernáculo en aquel tiempo y lo que debemos ser hoy día, hermano? Quiero indicar que es muy fácil confinar a la iglesia a que sea una congregación. ¿Ya? Es muy fácil. ¿A qué me refiero? Al hecho de confundir lo que es esencial de la iglesia. Muchas veces pensamos que celebrar reuniones en algún local o en algún salón determinado, no sé, ciertos días de la semana o ciertos horarios de la semana, a lo que quizás muchas veces nosotros estuvimos acostumbrados antes de la pandemia, porque quizás antes teníamos culto martes, jueves y domingo y veníamos con ese ritmo que muchas veces pensamos que eso era ser la iglesia y que no es incorrecto, hermano. Pero hoy día, aunque no tengamos ese tipo de actividades, seguimos siendo iglesia. La iglesia, hermanos, se congrega, amén, y es muy bueno que lo haga, porque cuando nos congregamos, hermanos, sucede algo tremendo. Dice que cuando nos congregamos, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dios empieza a obrar en milagros, Dios empieza a poder discernir, a ministrar el corazón, Dios empieza a poder sanar y a poder glorificarse en medio de su iglesia. Y eso es lo que Dios hace cuando nos reunimos. Y es importante esto, hermano, que no podemos muchas veces estar congregados a las 24 horas del día, pero ni tampoco los 7 días de la semana. Pero sí es importante que donde estemos seguimos siendo iglesia, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Aunque nos podamos reunir una sola vez en la semana en este lugar, seguimos siendo la iglesia del Señor. Donde usted se reúne o se encuentra en cualquier lugar, usted es iglesia, hermano. Usted si está trabajando, usted es la iglesia en ese lugar. Si usted está en su casa, usted es la iglesia en ese lugar. Si usted está cocinando, usted es la iglesia en ese lugar. La iglesia no es el lugar que nos reunimos solamente. Estemos donde estemos o hagamos lo que hagamos, seguimos siendo iglesia, familia de Dios, cuerpo de Cristo, porque somos una comunidad de discípulos de Jesús, hermano. Somos una comunidad de discípulos de Jesús. Hoy día he escuchado que en algunas oportunidades, que por causa de el coronavirus y el incremento hoy día de los contagios, quizás se dice que el gobierno nuevamente va a cerrar las iglesias y todos los locales. Todos los lugares donde se reúne mucha gente, se dice que se van a volver a cerrar por las altas cifras que tenemos hoy día por los contagios. Pero déjeme decirle una verdad absoluta, hermano. Nada ni nadie puede cerrar la iglesia. Nada ni nadie puede cerrar la iglesia. Habrán cerrado los locales de reuniones, pero la iglesia no, hermano. La iglesia no cierra. ¿Por qué? Y esto es importante que usted lo pueda discernir, hermano. La iglesia hoy día está más viva que nunca porque Cristo está vivo. La iglesia está más viva que nunca porque Cristo está vivo. Y Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él iba a estar en medio nuestro. Él iba a estar en medio de su iglesia. Y Él dijo, como lo dije la semana pasada, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de las tinieblas, las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Eso lo dijo Jesús y está registrado en el Evangelio de Mateo. Así que lo vuelvo a decir una vez más, hermano. Esta es una verdad absoluta. Cristo hoy día
día sigue edificando su iglesia. Cristo sigue edificando su vida, Cristo sigue edificando mi vida, hermano. Hoy día podemos saber más de Dios que lo que sabíamos hace una semana o hace unos días o hace unos meses atrás, hermano. ¿Por qué? Porque en medio de la comunión, en medio de la búsqueda de Dios, vamos creciendo a la estatura de este varón perfecto, el cual es Jesucristo. Por lo cual hoy quiero poder mostrarle que a lo largo de los años de la creación de la iglesia, cuando comenzó con aquel tabernáculo, la iglesia sigue estando viva, hermano. Antes de que viniera al mundo, Dios seguía siendo y formando la iglesia. ¿Cómo la conformó? Con los primeros patriarcas. Punto número 1, el culto continuo que Dios se propuso tener en el Antiguo Testamento, hermano. Dios se propuso tener un culto en medio de su pueblo cuando lo liberó allá en Egipto. Dios quiso morar en medio de su pueblo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dice que cuando estaban en el desierto, ahí en el Sinaí, después de darle los 10 mandamientos a Moisés, Dios le dijo a Moisés lo siguiente. Éxodo capítulo 25, versículo 8, lo que acabamos de leer. Dios le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí. ¿Para quién era el santuario? Para Dios. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. En medio de ellos. Pregunto en esta hora, ¿cuál era el fin principal de Dios en medio de su pueblo de Israel? Según lo que acabamos de leer, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el fin de Dios al poder mandar esto al pueblo? El fin de Dios era uno solo, hermano. Siempre fue el deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. Amén. Siempre fue el deseo de Dios habitar, estar en medio de su pueblo. No es ser una visita una vez a la semana. No es ser una visita una vez, no sé, o 3 veces a la semana o una vez al mes. Dios siempre quiso habitar en medio de su iglesia. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dios siempre quiso estar en medio de su pueblo, hermano. Y para lo cual, lo que acabamos de leer, Dios instituyó por medio de Moisés poder levantar un tabernáculo donde Él fuera adorado. ¿Qué es lo que era el tabernáculo, hermano? El tabernáculo era la iglesia de aquel tiempo. Era una carpa, quizás un lugar como este, así súper rústico, donde el Señor se movía. Recuerde que en aquellos tiempos no había cemento, no había cerámica, no había pantalla, no había micrófono, no. Era un lugar donde Dios había instituido acá que cómo debía construirse el tabernáculo. Si usted lo quiere leer, puede ir al mismo libro de Éxodo, capítulo 26, y sale cómo tenía que ser el tabernáculo, hermano. Pero en el tabernáculo, hermano, lo más importante es que había muchos muebles o símbolos que eran importantes que Dios le había instituido a Moisés que tenían que estar ahí. Porque tenían un propósito de antes de poder glorificar a Dios. Uno de ellos era la mesa de los panes de la propiciación. Un mueble o algo importante, un símbolo que debía estar ahí en el tabernáculo, era la mesa de los panes de la propiciación, en donde el sacerdote, que era Aarón en ese tiempo, era el sacerdote quien presentaba los sacrificios. Entonces Aarón debía colocar todos los días 12 panes, uno en señal de cada tribu. De las 12 tribus de Israel, el sacerdote tenía que colocar todos los días, según la instrucción de Dios, 12 panes para poder ofrendar al Señor. ¿Qué símbolo tenía esta mesa de la propiciación? Según Éxodo capítulo 25, el versículo 30 que no acabamos de leer, dice lo siguiente: y pondrás sobre la mesa de la propiciación delante de mí continuamente, note esta palabra, hermano, continuamente, que en el hebreo es tamid. La palabra continuamente en el original, como fue escrito en el Antiguo Testamento en hebreo, es tamid, hermano. Esto simbólicamente significaba
¿Qué significaban los panes en la mesa? Era la oración constante de todo el pueblo de Dios, que es la intercesión, hermano. Era la oración constante de todo el pueblo de Dios para poder presentar a Dios. Los panes simbolizaban la oración constante del pueblo hacia Dios. Las oraciones, las peticiones que el pueblo tenía delante de Dios. Por eso el sacerdote tenía que ir constantemente o continuamente o todos los días a ofrecer estos 12 panes en la mesa de la propiciación que estaba en aquel tabernáculo. Otro mueble que también estaba ahí en el lugar santo era el candelero de oro, o la menorá, que muchos la conocen, ¿cierto? El candelero de oro, de 7 brazos, ya tenía 7 brazos. Y la instrucción de Dios era lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué estaba esta menorá ahí? Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Ya? ¿Cómo se sacaba el aceite? Machacaban así la aceituna y sacaban el aceite puro. Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El aceite nunca debía faltar. Era algo que también tenía que estar todos los días colocándose en aquellas lámparas. Todos los días para el alumbrado de aquel tabernáculo. Éxodo 27, versículo 20 dice esto. Y el tabernáculo no tenía ventana, hermano, ¿ya? Quiero que usted pueda pensar, ¿por qué era necesaria la menorá? ¿Por qué era importante el aceite? Porque no había ventana, lo que significaba que no había luz, hermano. No había luz. O sea, si el sacerdote no iba a colocar aceite todos los días, no iba a haber luz dentro del tabernáculo. Y era importante que el tabernáculo también sea alumbrado continuamente. La única luz del candelero, nuevamente está esta palabra, hermano, continuamente. Esto simboliza la revelación de la palabra, el aceite, la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo, el aceite. Eso simbolizaba el aceite continuamente. Lo que nosotros debemos entender hoy día es que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder recibir la revelación de la palabra de Dios. No es lo mismo que si usted lee la palabra solamente por leerla, o que si le impide la inspiración al Señor y dice, Espíritu Santo, habla mi vida al momento que yo voy a leer esta palabra, hermano. Dios está obrando, como lo hizo en aquel tiempo, hoy día constantemente en medio de su iglesia. Otro mueble importante que había en el tabernáculo era el altar del incienso. El altar del incienso era el tercer mueble que había en este lugar santo. Y estaba delante del velo. Ya estaba el velo y el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice que todo era cubierto de oro, hermano. Y era donde el sacerdote cada día debía quemar el incienso que representaba la adoración. No la oración, hermano. El pan representaba la oración. Pero el incienso representaba la adoración a Dios. La adoración, el agradecimiento de su pueblo a Dios. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, hermano. Aarón cada mañana no solamente tenía que ir a colocar el pan, sino que tenía que también ir a colocar incienso que representaba la adoración del pueblo hacia Dios. Y Aarón dice que quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Y dice la palabra de Dios que este será un rito perpetuo de generación en generación para el pueblo de Israel. Lo que indica que también este es un tamid, es continuamente lo que debía hacer el pueblo de Israel para el gran Dios que ellos amaban y servían en aquel tiempo. Hoy día, el mismo Dios de aquella generación está en medio de nosotros. Hermano, la adoración a Dios es permanente. Debemos presentar incienso delante al Señor, representar una adoración permanente y constantemente delante de Dios todos los días.
Amén. Dice, fuera del atrio del tabernáculo había un altar de piedras también. Ya, un altar de piedra, donde debían ser sacrificados los animales para ofrendar a Dios. Ya, recuerde que también se presentaban sacrificios. Y la instrucción de Dios, según Éxodo 29, versículo 38 al 39, dice lo siguiente: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos, uno de 1 año cada día, continuamente, dice, el tamid nuevamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde, más o menos como esta hora. Tenía que presentar a Aarón el segundo cordero. Esto será holocausto continuo para el Señor, de generación en generación. Y las puertas del tabernáculo de reunión estarán abiertas para el pueblo. Éxodo 29, versículo 42 dice: todo el día y toda la noche y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debe haber fuego constante, debe haber ofrenda constante quemándose al Señor, subiendo como humo en señal de adoración. O sea, ¿qué les quiero decir con todo esto, hermano? Que el pueblo de Israel todos los días y continuamente tenía que ofrecer no solo ofrendas, no solo los panes, no solo incienso, hermano, sino que era un hábito constante que tenían que tener los 7 días de la semana y las 24 horas del día para poder adorar al Señor. El libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 9 dice: ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Levítico 6, versículo 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Nuestra adoración debe ser continua, hermano. Ahora bien, los salmistas comprendieron muy bien esto, por eso los salmos dicen lo siguiente: bendeciré a Jehová continuamente, o sea, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, o sea, el tamid para el Señor. Salmo 134, versículo 1. Salmo 71, versículo 8 dice lo siguiente: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día, todo el día. Salmo 45, versículo 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Muchos de estos salmos fueron escritos por David. De los 150 salmos, 77 salmos los escribió David, hermano. Hay 5 salmos que son de Moisés. Pero todos comprendieron esto, que la adoración a Dios era constante, en todo tiempo, no dependiendo de las circunstancias que vivían. David seguía alabando y adorando al Señor. Había un salmo que dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron, hermano. Pero es importante siempre abrir nuestro corazón a Dios. ¿Qué les quiero decir? Que es muy claro, hermano, de que no se refiere la adoración a Dios o la búsqueda de la intimidad con Dios, no está limitada a un día de la semana, a un horario especificado, sino en todo tiempo, hermano. En todo tiempo, donde estemos, usted puede alabar al Señor. Si usted está lavando la loza, usted puede orar al Señor. Si usted está cocinando, usted puede adorar al Señor. Si usted está haciendo las camas, usted puede orar al Señor, hermano. Si usted está trabajando en algún tiempo de su trabajo, usted puede decirle: Señor, ayúdame, quizás no sé hacer esta parte, necesito de tu sabiduría, de tu revelación. En todo tiempo debemos inclinar nuestro corazón a Dios. La pregunta es muy sencilla. Si ese era el tipo de culto que Dios le pidió a su pueblo escogido cuando lo rescató de Egipto, la pregunta es: ¿cuál será el tipo de culto que Dios pide hoy? En este siglo XXI, en el año 2022, el día 23 de enero, ¿cuál es el culto que Dios pide? Si el culto para ellos no estaba limitado, lo vuelvo a decir, a un día de la semana ni a un horario determinado. ¿Cuál es el culto que Dios pide hoy? Punto número 2, y acá definimos lo que nos corresponde a nosotros, hermano. Dios pide un culto continuo.
Dios pide un culto continuo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Lo que Dios busca de nosotros, hermanos, en este siglo XXI es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Esa es nuestra adoración. Ese es nuestro incienso. Esos son nuestros panes. Ese es nuestro aceite. Es un estilo de vida, hermano. Es un estilo de vida que a través de la formación del carácter, y esto involucra el discipulado. Por eso es importante que usted se discipule, hermano. Mire, es más importante ser discípulo que discipulador. Porque como discípulos siempre estamos aprendiendo. Bueno, como discipuladores también. Pero es importante, hermano, estar siendo formado. ¿Por qué? Porque por medio del estilo de vida yo aprendo la vida de Cristo. Y aprendiendo la vida de Cristo voy a poder manifestar este estilo de vida hacia otros. Pero este estilo de vida, mire, acá hay una coma. Este estilo de vida es necesario poder adquirirlo por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Mire, hermano, ponga atención en esto. La función principal, o la number one, o la número uno, la función principal del Espíritu Santo, hermano, mire, no es que hablemos todo en lengua, no es que todo hagamos milagros, no es que todo operemos en algún don, hermano, y que sí es necesario, lo vuelvo a decir, sí es necesario y que sí es importante que podamos estar todo el día y que el Espíritu Santo nos va a llevar a la oración, sí es importante, pero el Espíritu Santo de Dios, su función principal, hermano, es una sola, la función que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros, hermano. El Espíritu Santo va a operar en nosotros para que dejemos de ser carnales y seamos transformados en hombres espirituales, hermano. Que la vieja naturaleza carnal muera, hermano. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a que este viejo hombre pecador no se levante y no resucite, hermano. El Espíritu Santo de Dios está puesto para que el viejo hombre, para que los deseos del pecador mueran, hermano. Y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a llenar de dones. Él nos va a llenar de sabiduría. Él nos va a llevar a la oración. Él nos va a llevar a la intercesión. Pero su función principal en su vida y en mi vida es que dejemos de ser personas carnales y vivamos por el Espíritu, hermano. Pablo dijo lo siguiente, que en medio de su iglesia estaban tres tipos de personas. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, hermano. El conflicto es que en medio de la iglesia está el carnal y el espiritual. El hombre natural, el que no conoce a Dios. Es por eso que necesitamos hoy día al Espíritu Santo, para ser guiados a hacer la voluntad de Dios, hermano. Siempre fue el gran deseo de Dios habitar en medio de su pueblo, hermano. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo. El Nuevo Testamento comienza anunciando el cumplimiento del profeta Isaías que estuvo predicando el pastor Carlos el día de la Navidad. Isaías 7:14 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es lo mismo que el Nuevo Testamento. Dios con nosotros, lo mismo que Dios le dijo en el Antiguo Testamento que quería habitar en medio de ellos, es lo mismo lo que nos dijo por medio del profeta Isaías. Dios con nosotros, Dios quiere habitar en medio de su pueblo, hermano. Dios siempre quiso estar en medio de su iglesia. Dios siempre quiso tener una gran familia, hermano. No fue algo que se le ocurrió en el Antiguo Testamento para los primeros patriarcas, sino que es algo que es continuo y que llega hasta hoy día en estos tiempos del siglo XXI o donde comenzó el Nuevo Testamento hace 2000 años atrás, hermano. Dios no es una visita. Dios no es una visita, sino que su presencia en medio de su pueblo es 24/7, hermano. Es 24/7. Juan comienza su evangelio, el evangelio de Juan, declarando lo siguiente, que el verbo que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne. ¿Pero para qué? Porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hermano.
Aquel verbo que se hizo carne habitó en medio de su iglesia, habitó en medio de nosotros. Y esta es la expresión del griego, en el hebreo, que era el tamid, en el griego es esqueno. Esa es la palabra en el griego, que significa literalmente que Dios acampó en medio de nosotros. Acampó. No fue solo de visita, sino que se vino a quedar, hermano. Está sentado al lado suyo. Mira a su hermano, usted debe ver a Cristo, debe ver a Dios, hermano. Jesús acampó en medio de nosotros, es decir, Él puso su carpa con nosotros y entre nosotros. Sigue la misma figura del Antiguo Testamento, Dios habitando en medio de su pueblo, Dios habitando en medio de su iglesia. Dios no quiere ser una visita del día domingo a las 7 de la tarde en una congregación específica. Dios quiere vivir 24 horas con nosotros y 7 días de la semana, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros para poder vivir este tiempo? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La mujer samaritana le preguntó a Jesús, ¿dónde hay que adorar a Dios? Nuevo Testamento, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿Hay que ir al tabernáculo? ¿Dónde hay que adorar a Dios? O en el monte de Jerusalén, donde estaban los judíos reunidos. Y Jesús le respondió, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tal adoradores busca que le adoren. Juan 4, versículo 22 al 24, hermano. Tales adoradores Dios busca que le adoren. No es un lugar físico, hermano. Ni tampoco un horario específico o determinado. Lo vuelvo a decir, Dios es espíritu y no está limitado a un tiempo ni a un espacio. Dios no solo está en medio nuestro en este lugar, sino que donde usted va, Dios mora dentro de usted. Él acampó en medio de su corazón. Sea donde esté en el desierto trabajando, el Espíritu Santo de Dios mora en medio de usted. Ahora, ¿qué hacía la iglesia naciente en Jerusalén? ¿Qué hacía la iglesia? Porque sabía que era necesario, que había que adorar a Dios. Aquella iglesia que fue levantada por los apóstoles, ¿qué hacía? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor en todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese era el estilo de vida de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Todos los días, todas las horas, perseveraban juntos, partiendo el pan, comiendo juntos, alabando a Dios y multiplicándose, hermano. Juntos estaba la iglesia. Y uno se puede hacer preguntas, y estos no trabajaban, no, estaban ahí. Hermano, esa fue la única época de la historia donde se rompió, lo vuelvo a decir, con la pobreza, hermano. Nadie decía tener lo suyo propio. Todo lo que tenían lo vendían y lo ponían a los pies de aquellos que presidían la iglesia. Y todo lo que tenían, nadie era para todo, hermano. Eran para todos. No habían ni ricos ni pobres, no. Era todo para el pueblo de Dios, hermano. Y esto es importante. Si se dan cuenta, aquí dice, en el templo se juntaba la iglesia primitiva. Pero no era el templo de ellos. O sea, no era en el templo, sino que era fuera del templo, donde Jesús una vez vino y dijo, donde dice Jesús se enojó, donde dio vuelta a las mesas. Era fuera del templo, hermano. Ese era el templo judío. Ahí se juntaba la iglesia, ahí se juntaban los discípulos, afuera del templo, al aire libre, como ahora. No eran templos, ¿ya? Ellos no tenían templos, recuerde que lo dije la semana pasada. Los templos se empezaron a construir después del tercer siglo, o en el año 300 aproximadamente. Lo que les quiero decir, que la iglesia primitiva funcionaba como iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Amén, las 24 horas del día. Perseveraban
compartiendo el pan, o sea, comiendo juntos. Era un culto continuo, hermano. No eran 2 horas de culto, era un culto continuo a Dios. El culto continuo del Nuevo Testamento, y lo predicó el otro día el pastor Carlos, que el apóstol Pablo, cuando se empiezan a conformar las demás iglesias fuera de Jerusalén, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que en su oportunidad también Joyce estuvo predicando harto de este pasaje, y el pastor Carlos igual, pero es una palabra, dice: por lo tanto, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto. Que es el verdadero culto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque el Padre vino a morar en medio de su iglesia, en su corazón. Él habita, Él está acampando en el interior de su ser, hermano. Él está acampando ahí. Así como en el Antiguo Testamento, mire, el sacerdote debía presentar cada día un sacrificio continuo de un animal en la mañana y otro en la tarde, al mismo Dios que hoy día nosotros tenemos. El mismo apóstol Pablo nos dice que debemos presentar nuestro cuerpo, todo nuestro ser, como un sacrificio vivo, continuo y consagrado a Dios las 24 horas del día, y así vamos a poder comprobar cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para su vida y para mi vida, hermano. Dios está en medio de su pueblo, y ese es nuestro culto, hermano, poder presentar nuestro corazón a Dios constantemente como sacrificio vivo, y así vamos a poder vivir lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20 dice: no se embriaguéis con vino, no se embriaguéis con vino, lo cual te va a llevar al desenfreno. Más bien, llénate del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, o sea, con alabanza, con himnos, con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias a Dios el Padre en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. El apóstol Pablo no está diciendo que esto es lo que debemos hacer en las reuniones semanales. No, hermano, si es algo que tenemos que hacer todos los días, en todo tiempo, alabar al Señor, cantar a Dios, alegres de corazón, dando gracias al Padre en todo, en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Este debe ser el estilo de vida en tu casa, en mi casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, si estás en el campo, si estás en la minería. Dios te dice que continuamente Él está habitando en medio de ti y que tienes que darle gracia en todo, hermano. De este modo vamos a vivir llenos del Espíritu Santo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y esto es ser la iglesia del Señor, hermano. Esto es ser la iglesia. Esto es ser iglesia, hermano. Una iglesia que vive siempre con alegría permanente. Con alegría permanente. El mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo, o en el libro de Filipenses, capítulos 4, versículo 4 al 7 dice: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. Que el Señor está cerca. No se preocupen por nada. ¿Por qué está preocupado hoy día? Miren, no se preocupe por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, hermano. Vivir alegres, contentos, no afanados, no preocupados, hermano. Alegres y contentos. Nuevamente, el apóstol Pablo nos está diciendo que esto es lo que debemos hacer en el culto. No, hermano, sino que es un estilo de vida constante, todos los días, vivir alegres, gozosos, no preocupándonos por nada, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su iglesia, hermano.
Dios quiere morar en medio de nosotros. Dios no quiere que vivamos afanados, hermano. Debemos presentar a Dios nuestras cargas. Siempre que la paz de Dios gobierne tu vida. Que la paz de Dios en los problemas, en los conflictos que puedes vivir, en las situaciones difíciles donde muchas veces hay lloro, hay tristeza, hay desazón, a veces hay necesidad, hermano, que todo esto te pueda gobernar la paz de Dios y que sean conocidas tus peticiones delante del Señor, hermano, pero viviendo alegres, regocijados y confiados en Dios. Ese es el culto que Dios pide en este tiempo, en este siglo XXI. La abundancia de la palabra de Dios debe morar en nosotros, hermano. Mire, si nosotros no mora la palabra, difícilmente vamos a poder perseverar en un estilo de vida, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra el enemigo la roba, el enemigo la viene a confundir, el enemigo la viene a sacar de nuestros corazones. Por eso debemos vivir arraigados a la palabra de Dios, arraigados a la Escritura, hermano. Mira, si tú quieres caminar en Cristo, debes caminar con este libro. Porque si no caminas en este libro, vas a caminar guiados a tus emociones y no a la voluntad de Dios, hermano. Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17, dice lo siguiente: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, abundantemente, instrúyense y exhórtense los unos a los otros. Los unos a los otros. Hermano, en medio del discipulado nos podemos exhortar los unos a los otros. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón, y todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, hermano. Esto es casi lo mismo lo que le dijo a la iglesia de Filipo, porque es el mismo autor y está dando dirección a otra iglesia, que era la iglesia de Colosa. Y está diciendo que la vida en Cristo y lo que ellos debían perseverar ricamente, exhortándose los unos a otros con sabiduría, cantando salmos, alabando a Dios, cánticos espirituales, no carnales, no la radio activa, no sé, la FM2, no sé qué radio hay. No, hermano, cánticos espirituales, no Marcianeque, ahí está, me acordé. Cántico espiritual, hermano. Cánticos que alaben el nombre del Señor, con gratitud de corazón, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Es de mucha importancia, hermano, que la palabra no esté recluida únicamente a nuestras reuniones congregacionales. La palabra debe ser abierta en su vida todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días. Aquí habla de la reciprocidad, hermano, de unos a otros. Unos a otros. El otro te puede exhortar, pero no te debe exhortar solamente en su carne, sino que la exhortación es un consejo de la palabra de Dios. Si tú estás exhortando a alguien, no debes exhortarlo bajo tu propia experiencia, sino que es el consejo, es lo que aplica en la palabra, hermano. Lo que está diciendo es que cada uno de nosotros nos podemos edificar cuando estamos juntos, hermano. Cuando estamos juntos. Así funcionaba el culto neotestamentario o del Nuevo Testamento. Por supuesto, todo esto incluye también la reunión dominical. Esta reunión debe ser un culto de celebración, hermano, donde todos estemos gozosos, alabando y glorificando al Señor. Pero no se limita a ella solamente, hermano. La palabra debe habitar en abundancia en nuestros corazones.
en abundancia, hermano. Debe desbordar por nuestra boca en todo tiempo, en toda circunstancia, ya sea en el discipulado, ya sea en las casas, ya sea quizás en los encuentros, en los campamentos, en cada miembro de la familia, hermano, debe morar la palabra de Dios. Debe ser enseñada, cantada, hermano, orada la palabra de Dios. Y todo lo que hagamos, dice la palabra, sea de palabra o sea de hecho, hagámonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracia en todo, hermano. Esto es ser iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana, hermano. 24/7. ¿Cuántos dicen amén? Termino con el último punto importante de qué es ser iglesia en este tiempo, hermano. Y lo agregué, vivir conectados. Vivir conectados. Usted lo puede decir aquí. Hermano, hoy día en medio de esta pandemia quizás no podemos visitar a todos. Gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios por Zoom, que nos fue de útil de muchos meses. Gracias a Dios por el WhatsApp, aunque nada va a reemplazar una llamada o una visita. Nada. Pero debemos vivir conectados, hermano. Usted no es una isla. Usted no es la isla de la iglesia, no, hermano. Debe vivir conectado al cuerpo de Cristo. Primera Tesalonicenses, otra carta escrita por Pablo a la iglesia tesalónica. Primera Tesalonicenses 5, del versículo 15 al 19 dice: tengan cuidado que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien entre todos ustedes y con los demás. Estén siempre gozosos. Nuevamente lo vuelve a decir Pablo. Estén nuevamente gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad para ustedes según Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. Otra vez, todo esto no se refiere a la reunión, hermano, sino que a un estilo de vida. Todo lo que el apóstol Pablo está diciendo es un estilo de vida que debemos tener 24/7. Esta es la vida cristiana normal, hermano. Vivir sin rencores. Usted debe aprender a perdonar, hermano. Vivir usted con rencor, con dolor, hermano, es un cáncer espiritual. Quizás muchos te han fallado, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu jefe, no sé, hermano. Pero esto es un estilo de vida, debemos aprender a perdonar. Esta es la vida cristiana normal, hermano, vivir sin rencores. No devolver mal por mal, hermano. Si este me la hizo, me la paga. No, hermano. Debemos aprender a poner la otra mejilla, a dar una milla más, a ceder nuestra capa. Hermano, debemos perdonar al que nos hace el mal, al que siempre quizás puede estar hablando mal de nosotros, porque esto es lo que agrada a Dios, estar siempre gozosos, orar sin cesar, den gracias siempre a Dios por todo, una vida sin queja, hermano, una vida sin rezongar. De este modo nunca apagarás el Espíritu Santo en tu vida y esta arderá constantemente en tu corazón. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos capítulo 13, 15 al 16 dice: por lo tanto, ofrezcan siempre a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. No solo preocuparte por ti, hermano. Quizás al lado tuyo o en medio de tu lugar donde tú vives hay una necesidad. Hermano, no debes solo vivir preocupado por ti. Debes vivir preocupado por tu entorno, por quizá hay un familiar en tu vida o en tu familia que está pasando necesidad. Y es ahí donde muchas veces hay que meternos las manos en los bolsillos. A veces eso nos puede doler, pero no, hermano, en Cristo no debiese ser así. Debemos preocuparnos no solo por tus 3 o 4 o 5 personas que son en tu casa, sino que mirar a tu alrededor, porque eso es lo que nos indica la palabra y es la voluntad de Dios. No se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios. Es un sacrificio, hermano, que agrada a Dios.
Hermano, mire, y este pasaje dice, 3 sacrificios son mencionados aquí. 3 sacrificios. El sacrificio de alabanza, el hacer el bien y la ayuda mutua. Mire, el primer sacrificio es a Dios. Es a Dios. Dice, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Si a usted le cuesta adorar a Dios, si a usted le cuesta cantar, esfuércese, sacrifíquese, porque lo está haciendo a Dios. Es lo que hemos venido diciendo, fruto de labios que confiesen su nombre. Hay cientos de nombres en la Biblia que se refieren de Dios. Hermana María, ¿cuántos atributos tiene Dios? ¿Cuántos nombres hay de Dios en la Biblia? Shalom, Jireh, Nisi, nuestro proveedor, ¿cierto? Nuestra bandera. Hay muchos atributos que Dios tiene. Debemos anunciarlo, debemos alabar al Señor según nos vaya recordando el Espíritu Santo. El segundo sacrificio que debemos hacer dice, mire, hacer el bien. Hacer el bien. Recuerde que el primer sacrificio es a Dios. El segundo es hacer el bien. La pregunta es, ¿a quiénes le hacemos el bien? ¿A usted mismo? No, hermano. Es al prójimo. Es aquel que está pasando necesidad. Especialmente a los que lo necesiten. Mire, hacer el bien a veces va a involucrar dinero, a veces alimento, a veces abrigo o ropa, a veces nuestro tiempo, hermano. Nuestro tiempo, va a sacrificar nuestro tiempo, pero estamos haciendo el bien. Estamos haciendo el bien. Hasta con una palabra de aliento, hermano. Hasta con un mensaje. Aunque no lo crea, hace 2 semanas atrás alguien me escribió, gracias pastor por escribirme, lo necesitaba. Lo necesitaba, hermano. Y hoy día está acá. Está alabando al Señor junto. Está escuchando esta palabra, hermano. Pero debemos hacerlo. El tercer sacrificio es a los hermanos, ayuda mutua. Ayuda mutua. Esto es la verdadera comunión, hermano. Mire, la ayuda mutua es la verdadera comunión. Es de donde nace el nombre de nuestra iglesia, la coinonía. Coinonía no es solo comunión, hermano, el compartir. Es la ayuda mutua, el darnos por el otro. Esa es la coinonía, ese es en el griego. Es la coinonía del bien hacia los demás. Es el amor fraterno, el amor mutuo, el servicio de los unos a los otros. A veces es hasta dar y otras veces también hay que recibir, hermano. No piense que solo hay que dar. A veces nos cuesta recibir, a los que son generosos les cuesta, pero también Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer un cariño, hermano. Pero debemos abrirnos a lo que Dios quiere, hermano. Y esto es lo que debe practicar la iglesia de este tiempo, hermano. Qué hermosa frase final termina este pasaje de Colosenses. Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Hermanos, les tengo un desafío. Pongámonos una meta, que todo este sea nuestro objetivo para este año 2022. Casi ninguno de nosotros vive plenamente esta realidad las 24 horas del día ni los 7 días de la semana. Yo tampoco, hermano. No piense porque se lo estoy predicando. Sí, trato, me esfuerzo de que todo esto sea vida en mi vida también, hermano. Muchas de estas cosas me cuestan. Pero el mismo Dios nos ha revelado, este Dios que nos ha revelado estas verdades, este mismo Dios te va a capacitar para que las puedas vivir, hermano. Este mismo Dios te va a dar la fuerza por medio de su Espíritu Santo para que las puedas vivir. Pero no hay duda alguna de que esta es la voluntad de Dios para todos nosotros, hermano. Esta es la voluntad de Dios. A veces como que nos enredamos y nos perdemos desde el enfoque o pensamos que la vida cristiana es otra cosa y tratamos de que, no sé, darle un mayor enfoque a otras ciertas cosas que no son malas y que sí son necesarias, que sí son buenas, como por ejemplo, no sé, pensamos que la iglesia debe estar todo el día orando. Sí, es buena la oración, pero no es el fin de la iglesia, hermano. Nuestros problemas no se van a solucionar solo orando. El otro día le decía al Esteban, los dos cargamos casi 2 toneladas, 4. Bueno, la Nati también nos ayudó, ¿cierto?
Y yo decía, chuta, ¿cuántos deben estar orando por este lugar? Yo decía que los que estén orando vengan a ayudarnos, Señor. Y eran las 9:20 y seguíamos cargando el camión. Y la Nati me dijo, llama a los que vengan, pues. No, hermano, si esto también es con acción. Esto es importante. Al otro día llegó el Esteban a las 8:30 de la mañana a buscarme para ir a botar la basura. Creo que llamó a 2, a 3, a 4, no podían. Ya vamos, Esteban, nomás a botarla. Hermano, mire, hay cosas prácticas en el reino. Por eso le digo, nuestros problemas no se van a solucionar solo orando, hay que accionar, hermano. Debemos abrirnos al consejo, los unos a otros, debemos abrirnos al consejo. Esto era lo que hacía la iglesia primitiva, hermano. No exponía su corazón a la asamblea, pero sí a uno, a otro. No es que tú abras tu corazón a todos, pero busca a alguien mayor que pastoree tu corazón, hermano. Busca a alguien que te ayude a formar la vida de Cristo en ti. Debemos abrirnos al consejo, así como lo hacía la iglesia primitiva. Mientras más juntos estaban, más eran edificados. Mientras más juntos estaban, más eran edificados. Si tú quieres que tu vida crezca, únete, hermano, súmate, involúcrate, no te aísles, no te aísles. Dios quiere que su iglesia viva las 24 horas del día y los 7 días de la semana, siendo iglesia, hermano. Esta es la iglesia gloriosa y santa que Jesús se propuso edificar. Como bien lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Hermano, su vida como una iglesia gloriosa, santa e intachable, o sea, sin talla, que nadie tenga que decir algo de usted, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Entonces, hermano, mi propuesta hoy, domingo 23 del año 2022, es que hagamos de este objetivo nuestra meta en Cristo Jesús, hermano. Nuestra meta en Cristo Jesús. Póngase de pie. Mire, póngase de pie. Ser iglesia o ser una iglesia gloriosa significa vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lleno del Espíritu Santo para poder dar la gloria a Dios y poder perseverar en su presencia. Habiendo confesado esto, que casi de ninguno de nosotros vive esta realidad, les propongo que como persona, quizás como matrimonio, porque quizás hoy día tú estás solo, pero quizás tú estás con tu esposo, con tu esposa, o quizás como familia, hermano, o quizás como congregación para que nadie quede afuera. Hagamos de este objetivo ser una iglesia 24/7, nuestro único objetivo personal, hermano. Mire, si usted está de acuerdo, necesitamos lo siguiente. Creer que sí es posible, hermano. Creer que sí es posible. Aquel culto que Dios pidió en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, hoy día es posible. Podemos adorar al Señor continuamente. Podemos exaltar a Dios continuamente. Podemos ofrecer sacrificios vivos continuamente. No desanimándonos cuando fallemos, hermano. Debemos levantarnos, aunque nos equivoquemos, debemos volver a comenzar. 7 veces cae el justo, mas con toda el Señor lo levantará. Quizás hoy día tú estás aquí caído, derrotado, sin ninguna proyección en tu vida, pero déjame decirte que el Dios, el cual amamos y servimos, es el único que puede borrar tu pasado, alterar tu presente y mejorar tu futuro, hermano. Necesitamos levantarnos unos a otros, necesitamos tener paciencia con nosotros mismos y aún con los demás. Necesitamos ser pacientes unos a otros. Necesitamos, hermano, orar fervientemente para que la voluntad de Dios venga a mi vida. Pero también necesitamos celebrar los pequeños progresos, los pequeños avances. Los pequeños avances, hermano. Estoy impaciente de que se haga el piso, se coloque la primera mezcla, hermano. Decía el Esteban, para prender la parrilla. No, hermano. Sino que para poder decir, hermano, comenzó el sueño de tener un lugar más amplio donde podernos reunir. Debemos celebrar los pequeños avances.
Debemos darle la gloria a Dios por cada victoria, por cada avance que tiene en tu vida, en tu matrimonio o en tu familia, hermano. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará, el cual también lo va a hacer. Cierre sus ojos a Dios. Usted sabe cómo está su vida cristiana, yo no voy a influenciar. Según cómo fue expuesta esta palabra, esta doctrina de Dios, usted puede orar en su vida, decirle: Señor, te necesito. Señor, ayúdame para poderte adorar continuamente, para poderte ofrecer sacrificios continuamente, para poder hacer el bien a mis hermanos, para poderme darme a otros. Padre, muéstrame tu voluntad. ¿Por qué no levantas tu mano a Dios y dile: Señor, ayúdame? Mire, cuando las levantamos es que nos rendimos a Él y decirle: Señor, te necesito, Dios. Padre, que el pacto que comenzó en Cristo Jesús hoy día pueda avivar nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, sopla en nuestra vida, convéncenos de pecado, en que hemos fallado, en que no te llevamos alegría, Señor. Padre, que tu palabra nos direccione en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ora al Padre, ora al Señor. No abras tus ojos, no te desconectes, ora al Señor.